Bien, ahora pues pasamos a la segunda parte de esta conversación que la va a dirigir Juan Esteban. Entonces le dejo ahora sí la La pelota. batuta, la pelota. Ya me tiraste la pelota a mí. Bueno, yo acabo de leer también Mysterium Salutis. Me encontré con una novela abarcadora, con una novela ambiciosa. Es la novela de José Chacón. Él nació en Costa Rica en el 78. José estudió Biblia y teología, también comunicación colectiva. Es escritor y conferencista, docente, profesor en varias universidades y ha publicado bastantes libros. El Decálogo, Espiro, Paradoxa o Paradoja, Libre también, y esta última novela que es Mysterium Salutis. Además, José Pablo es fundador de la comunidad Interludio en Costa Rica, cofundador de Interludio en México, en Argentina y Honduras, o sea, él tiene muchas embajadas en el mundo ahora. Es miembro del Foro del Diálogo Interreligioso de Costa Rica, egresado del Programa Internacional de Liderazgo del Departamento de Estado de Estados Unidos en el tema Diálogo Interreligioso, es embajador de la Agencia de la ONU para los Refugiados en la región. Él vive en Costa Rica con su esposa Laura, con sus dos hijos, Santiago y Paula. Y bueno, José pues es bastante reconocido en este medio, sobre todo en el mundo del diálogo interreligioso. Ha sido bastante llamativo su proceso. Yo que estudio las religiones y las analizo desde afuera, he conocido su proceso, he conocido su trabajo. De hecho, he visto pues cómo ha expandido, digamos, su visión de hacer comunidad de un modo que no sea abusivo. O sea, en lo personal yo sospecho muchísimo de este tipo de comunidades, pero me ha sorprendido cómo una comunidad también puede llegar a alcanzar éxito, alcanzar números, alcanzar personas, siendo supremamente respetuosa con los temas de la moralidad, sin molestarle ni fastidiarle la moralidad a nadie, y también con estos asuntos tan delicados que acontecen en grupos de fe, como el manejo de las finanzas y cosas así. Me ha parecido muy interesante este proceso y por eso lo valoro mucho. Con o sin ese trasfondo, a veces es mejor uno no saber nada del autor antes de leer. Me encontré con esta novela, una novela, José, que me pareció entrar en un diálogo muy fuerte con la historia. Es una novela histórica sin duda y veo en ella un gran interlocutor, no sé si estaré en lo cierto, pero veo un gran diálogo con Humberto Eco. Por un lado, el tema del palimpsesto. Pensaba sin duda en El péndulo de Foucault, una novela que está buscando conspiraciones, que está buscando diálogos. Y desde ahí quisiera preguntarte cómo surge esta novela, desde dónde brota, qué estabas buscando, qué estabas leyendo para que se te apareciera esta luz y la siguieras. Gracias, gracias por esa introducción, Juan. Y bien, definitivamente Humberto Eco es uno de mis autores que más es uno de mis autores favoritos y que más ha influido en mi vida literaria y del disfrute estético, pero también del fondo, también de las temáticas y los compromisos. Yo cuando yo empecé esta historia, por así decirlo, desde mis preocupaciones, por la interpretación que le da la institución. Cuando hablo de la institución, hablo de las diferentes comunidades religiosas o de la religión como organización supraestatal. Yo muy preocupado por el devenir incluso de la parte del cruce entre la religión y la política en nuestros países latinoamericanos. Y me topé con un manuscrito, con un libro que se llama Los Nueve Mandamientos de David Friedman, fue un biblista muy interesante, un biblista bastante interesante, bastante creativo en su forma de entrar en sus investigaciones. Y este manuscrito que lo encontré mientras estaba estudiando una cosa absolutamente disímila a esto, pues me llamó mucho la atención cómo él puede, digamos, pensar en una especie de código en el cual
los 10 mandamientos pueden irse entrelazando con hechos muy puntuales que se narran también en las páginas de la Biblia y que son trágicos, ¿no? Y luego, muy interesado en la historia de la iglesia y la historia de nuestra Latinoamérica, cómo podemos ir viendo casi una genealogía desde el nacimiento de la Reforma y de las guerras que ya se llaman, entre comillas, guerras religiosas, que eran también políticas y que eran de muchas clases, ¿verdad? Y podemos seguir viendo cómo acontece lo mismo una y otra y otra y otra vez, con sus bemoles y sus diferencias, pero en el fondo algo muy parecido cuando la religión quiere imponer su moral, su pensamiento, su teología a otros y a otras. Tanto entre hermanos cristianos, entre, por ejemplo, los anabautistas y los luteranos, o católicos y luteranos, o entre otras religiones. Y para mí eso es una preocupación constante, es una preocupación constante. Y yo tenía en mente la confusión, por así decirlo. ¿Cómo escribo esto que tengo entre pecho y espalda? ¿Hago un ensayo? ¿Hago una especie de reporte periodístico? ¿O hago una novela que cruce los límites entre la ficción y la realidad? Y ahí es donde este tema se nos asoma y se nos antoja bastante interesante, que es ¿qué hay de la escritura de no ficción como algo indispensable para pensar no solo el pasado histórico, sino el presente, interpretar el presente? Porque yo pienso, yo no sé vos, Juan, pero cuando hablamos de la no ficción, a uno se le viene a la mente probablemente el periodismo, ¿no? El trabajo del periodista, sus diferentes géneros, ¿verdad? Cómo abarca la realidad y cómo la cuenta, la narración de lo noticioso, de la actualidad, ¿no? Pero luego tenemos un género intermedio entre el periodismo y la ficción que puede ser de lo que estamos hablando, una puesta en escena novelada de la historia que rompe un poco esos dogmatismos entre qué es un escrito absolutamente histórico y qué es un escrito absolutamente literario o de no ficción, porque están las dos cosas ahí. Mucha gente me pregunta acerca de Mysterium Salutis, de la novela, me pregunta, ¿qué de todo esto es cierto? ¿Qué de todo esto es real? ¿Hasta dónde es real y hasta dónde no es real? Y yo tengo que decir que no puedo, no debo decir hasta dónde es real, el 90%, el 95%, el 30%. A quien lee, al lector, a la lectora, le corresponde interpretar y hacer sus interpretaciones propias, ¿no? Entonces, claro, por ahí va. ¿Hasta dónde esto es un género que rompe o no rompe lo establecido? Bien, y vamos a eso, ¿cómo combinar novela e historia? ¿Es la historia también una forma de ficción? Y también está el tema del periodismo, ¿no? Porque ahí está como esto, o sea, tu novela es una novela histórica donde se mezclan el crimen, la religión, el periodismo y la historia, pero ¿cómo combinar esa novela con la historia y cuál es tu perspectiva acerca de la historia? ¿Es la historia más verdadera que la novela? ¿Es la novela más verdadera que la historia? Y yo creo que hay un poco de todo. Recordemos, digamos, el surgimiento, el nacimiento de este híbrido. Y yo lo puedo retrotraer, digamos, a Rodolfo Walsh en su novela Operación Masacre. Operación Masacre. Pues este hombre, alguien le cuenta un día que este es pues un escritor argentino, y que, por cierto, termina desaparecido por la dictadura militar. Pero él una vez alguien le cuenta, mira, te quiero contar algo que sucedió. Es la historia de un fusilado que vive. Y esto le quedó rebotando, y hasta que se dio cuenta de esa historia. Un fusilado que vive. Esa es una frase importante para él. Y comienza a investigar en una verdadera investigación periodística. Recordemos que Walsh era periodista también y trabajaba en un periódico.
y profundiza esa investigación, la amplía. Unas personas que estaban reunidas en un bar pues fueron arrestadas por la policía, por los militares de la dictadura, sacados a la fuerza y fusilados, y sobrevive uno a aquel fusilamiento. Y él cuenta esta historia casi desde un rigor periodístico, un rigor de investigación, un rigor histórico, pero al mismo tiempo lo novela. Y para mí ahí hay un nacimiento de algo nuevo en nuestra literatura en Latinoamérica, que podemos ver un paralelismo con Truman Capote y Sangre Fría, ¿no? Ahí nace algo nuevo, ahí nace algo que es una combinación entre una historia que puede investigarse, y cada lector podrá verlo en libros de historia, pero al mismo tiempo una novela, y hay literatura que también busca la belleza y busca emocionar y entretener al mismo tiempo. Pero digamos que el mensaje que hay ahí en nuestra conversación hoy es qué hay de realidad en la ficción y qué hay de ficción en la realidad. Y yo creo que están las dos, porque la realidad es una interpretación. Es decir, la historia siempre va a ser una interpretación. Y de hecho, la historia que me pasa a mí mismo hoy, actualmente, yo la vuelvo a interpretar dentro de 5 años y la viví yo mismo, y sigue siendo voluble, sigue siendo frágil en la interpretación de los hechos. Por lo tanto, lo que se vive y es histórico nunca es la última verdad de lo ocurrido o acaecido. Siempre tiene una vertiente, una posibilidad nueva de ser reinterpretado. Claro, y también habría que pensar un poco en los cronistas de Indias, que ellos ya ficcionaban aquello que contaban. Entonces hablaban de amazonas, de unas mujeres especiales que tenían solamente un seno o que eran hermosas, que podían disparar flechas. Ellos iban con su mundo e imaginaban América, porque América fue descubierta, pero a la vez fue imaginada, y en la medida en que se descubre, se imagina o se proyectan las imágenes que las personas tienen ahí. En ese caso es la relación entre novela e historia, y entre novela y periodismo. ¿Cómo ves vos la relación entre literatura y periodismo, que ha sido tan fuerte en América Latina? Tenemos grandes escritores periodistas. Mario Vargas Llosa empezó escribiendo periodismo policíaco, le tocó meterse de 16 años a investigar este mundo, y se metió a los barrios más oscuros y conoció allá todo ese mundo. García Márquez. Bueno, García Márquez. Tenemos en García Márquez, por ejemplo, un género híbrido, una especie de jíbaro ahí. En la crónica de Márquez, crónica de un secuestro, crónica de un naufragio. No, ahí hay un periodista que incluso creo que Crónica de un naufragio lo publica por fascículos, por capítulos en un periódico, como un trabajo periodístico absolutamente, ¿no? Pero suscita un interés, que esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque García Márquez, cuando empieza a publicar aquello del náufrago, el relato de un náufrago. Relato de un náufrago. Era una noticia vieja. Esa es una noticia que la gente ya había leído en los periódicos. Y que cuando la empieza a escribir Gabriel García Márquez, vuelve a tomar una relevancia, un interés renovado y profundizado, y de hecho las obras concéntricas pues se amplían mucho más. ¿Por qué? Porque el estilo que él está imprimiendo en los hechos históricos es un estilo que ya se sale del lenguaje periodístico común, del lenguaje informativo nada más. Y aquí hay 3 cosas que a mí me parecen importantísimas para entender cómo la relación entre periodismo y literatura histórica o de la realidad podemos diferenciarlo. En primer lugar, en la parte literaria hay una diferencia que es lo literario está en el uso del lenguaje. Lo literario está allí en la búsqueda de la belleza también, en la búsqueda del entretenimiento, no así el periodismo como tal. Lo literario también está, y esta es la segunda cosa, en la estructura. La noticia y lo noticioso tienen una estructura que va a lo fáctico y al ahora.
La estructura en la literatura puede bailar de una fecha a otra, puede ser anacrónica, puede bailar mucho, ¿no? Y en tercer y último lugar, a mí me parece que lo literario está en el ordenamiento de los materiales. Puede esconder materiales o puede ofrecer materiales a capricho, porque la historia lo va demandando en la creación literaria. No así en el periodismo, ¿no? Si no sería un periodismo deshonesto en este sentido. Y así lo podemos ver en Capote, lo podemos ver en García Márquez, lo podemos ver en Rodolfo Walsh, lo podemos Pero ver... la literatura sí puede ser deshonesta, ¿no? La literatura sí puede engañar al lector, puede ponerle trampas, puede jugar con él, hacerle creer algo y al final mandarlo a otro lugar. Correcto, y es un juego, y por eso ahí viene la parte lúdica, la parte lúdica. Veamos un ejemplo francés, Emmanuel Carrère, que es en este momento probablemente el exponente de novela histórica más leído de Francia y un gran exponente entre muchos otros más jóvenes que él. Pues tiene un problema grave en el último libro que escribe, porque se separa hasta dónde, por ejemplo, la realidad te ataque al final de cuentas. Uno de sus personajes normalmente era su expareja. Se separa de su pareja y firman un contrato de que ella no va a poder utilizarla a ella como personaje de sus novelas, pero la utiliza de alguna manera en el último libro. Y entonces, claro, la utiliza truculentamente, pero viene la demanda sobre él y sobre esto. ¿Hasta dónde la realidad escrita por un periodista tiene el derecho a hablar de las demás personas sin tapujos, pero la literatura tiene ese mismo derecho de hablar de las personas, de su vida? Son personas reales, no ficticias, tienen su vida, tienen sus relaciones. Y podemos tomar, por ejemplo, si yo tomara a Juan Esteban y yo novelo un personaje de Juan Esteban, ¿hasta dónde tengo el derecho de novelarlo desde mi interpretación de tu vida? ¿No? Y puedo ahí, y hay una pregunta grande, hay una pregunta importante. Claro, no, y sin duda yo creo que es una de las preguntas de la fuente de la literatura. ¿Cuáles son tus fuentes, José? ¿Cuáles son tus fuentes vitales? Porque al final lo que uno cuenta es la historia de otros. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Toni Morrison acerca del libro Ojos Azules, que en realidad se debería traducir El ojo más azul, y ella habla de Pícora, una niña que aparece ahí y dice, yo estudié con ella. Y yo tiempo después quise contar su historia, pero esa niña sí existió y quise contar su historia. Es decir, quería preguntarte esto, ¿de dónde nacen, por ejemplo, esta familia de judíos que estás presentando aquí, estos hermanos que tienen nombres bíblicos, ¿no? Y que empiezan a desarrollarse en Stuttgart, en Alemania, porque va saltando en el tiempo. En tu novela está Tel Aviv, está Alemania, o sea, están las embajadas, las relaciones, América Latina. ¿De dónde nacen esos personajes? Mira, yo empecé con el deseo de hacer una reconstrucción de una secta histórica, una secta que existió y que se expandió a partir de 1960, a finales de 1960, nace en California, en las playas de California, y se expande por todo el mundo explosivamente. Y esta secta tenía una cosa que se llama el flirty fishing, y convencía a este hombre, a las mujeres, estuviesen casadas o no, de ir a evangelizar con sexo. Es decir, mostrar el amor de Dios acostándose con las personas que querían evangelizar. Y así, propia del hippismo de los 60. Por supuesto, nace de ahí, claro. Es gente del contexto. Y lo llevan a la parte religiosa, se expande, y en 1990, mediados de los 90, empiezan entonces a tener una persecución judicial y penal en Argentina, en Perú, en Costa Rica, en Barcelona, por acusaciones de abuso sexual a menores. ¿Ok? Yo quería contar esa historia, pero cuando empiezo a investigar el líder, que se llama David Berg, me doy cuenta que el apellido fue cambiado, fue puesto al revés. Su primer apellido era Brandt. Entonces empiezo a estudiar la familia de David Brandt, Berg, y esto me lleva a esta familia judía de Stuttgart.
Y es la genealogía real de este hombre. Y ese es el periplo desde esa época hasta nuestros días que yo hago, realmente la historia de esa familia hasta llegar hasta nuestros días. Eso es lo que hago en la novela. Entonces me di cuenta que había un truco ahí. En la historia de él se cambió el apellido, entonces era irrastreable aquello. Pero la familia Brandt de él viene de Stuttgart y eran judíos, luego conversos, primero se hacen menonitas y luego se hacen evangélicos evangélicos, digamos, podríamos decir, pentecostales en Estados Unidos porque emigraron. Y a partir de ahí yo me fasciné con eso y digo, ¿y cómo cuento esta historia? Pero se me va entrelazando, porque en la época en la que empieza esto en Stuttgart, también hay un asunto que está ocurriendo en la historia y es todo el desarrollo del protestantismo y las diferentes facciones protestantes. Y empiezo entonces a pensar cómo esto se puede contar en una historia, en una novela. Y ahí pensando en ese tema de Stuttgart que lo mencionas, vos decís ahí, bueno, significa en castellano yeguada. En varias partes estás diciendo, bueno, esto en latín significa esto, y esto en hebreo es kosher, y kosher es esto, y parecido en el Islam es esto. Veo también una intención pedagógica en tu novela. ¿Cuál es la cercanía entre la novela histórica y la novela pedagógica? ¿Cuál es el límite? Y si la novela busca enseñar algo, ¿qué es lo que busca tu novela? Claro, y ahí puedo pensar una vez más en el péndulo de Foucault, digamos, o incluso en El nombre de la rosa, o incluso en otras novelas, digamos, de Eliette Abekasi, o tal vez Amos Oz, y algunos otros, que al mismo tiempo de contar y entretener, se convierten en un documento didáctico. No porque estén abiertamente siendo maestros o maestras en este momento de escribir, sino porque el mismo abordaje de los elementos nos lleva a enigmas que no conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos del péndulo de Foucault. El epígrafe de la primera página del péndulo de Foucault está en un hebreo vocálico, muy difícil de traducir. ¿Y quién tiene acceso a eso? Y que son las 10 sefirot y todo esto. Es casi un asunto enigmático para un lector lego en esas lenguas. En el latín, lo vemos mucho en El nombre de la rosa, que tuvo que haber unas apostillas, incluso posteriores, para dar un poco más de hondura a aquello. Pero es didáctico, hay un mensaje, es ficción, hay historia, pero al mismo tiempo hay entretenimiento. El mensaje, sí, hay un mensaje o varios mensajes, pero digamos que hay un mensaje central que yo quiero dejar en mi novela. Y probablemente con esto vamos terminando la conversación, pero porque si me sigue preguntando, yo sigo hablando. Pues en primer lugar hay un interés de una advertencia para Latinoamérica con el surgimiento o resurgimiento de la política religiosa o la religión política partidista más bien, que tiene aspiraciones electorales y que se dio cuenta que ahora que el mundo evangélico ha crecido, se ha desarrollado y tiene no solamente poder económico, sino que es importante como botín electoral. Tenemos un Bolsonaro, tenemos una larga lista, incluso en Costa Rica. Colombia, hemos visto estos candidatos en las mega iglesias siendo bendecidos por pastores y acarreando a miles y millones de votantes para sus arcas electorales. A mí me preocupa esto mucho, me preocupa en Costa Rica, me preocupa en Bolivia, menos mal hoy vi los resultados electorales de Bolivia, pero Colombia, Brasil, es algo muy poderoso que nos tiene que llamar la atención. Y quiero hacer un llamado de atención. Porque la historia viene de nuevo para repetirse de alguna manera. Un Thomas Müntzer que de una forma tiene todas sus razones sociales para levantarse en contra de la opresión, y ahí estoy con Thomas Müntzer, pero por otro lado tiene un detonante un poco más
ah, de profeta ¿no? de instaurar el reino de Dios a punta de sangre, que da un resultado nefasto, nefasto. Y ahí tenemos la historia, ¿no? Ahí es donde se me mezcla a mí la historia y la realidad de hoy también. Ujú. Muy interesante. Esa es una de las cosas que llaman la atención al respecto, pero no quiero terminar sin hacerte esta pregunta. Abordar el tema de las sectas religiosas dentro de la literatura sería válido en términos, por un lado, de aquellos que son creyentes, poner al desnudo toda la estructura de brutalidad que pueda haber dentro de una comunidad. Te pongo un ejemplo. Hoy surgió una historia de una chica de una iglesia en Bogotá que su novio o esposo o pareja le metió 7 hachazos. Es una iglesia cristiana de metaleros. El tipo se cree un vikingo y pues tiene una cara de artesanía precolombina que no puede quitarla, pero se cree un vikingo y en un ataque de furia la golpeó. Alguien me dijo, el problema es la iglesia de metaleros. Yo más bien pienso que como una iglesia es una estructura humana, es más bien es un problema humano que se podría haber dado en un convento, que se podría haber dado en una escuela o en una universidad pública donde se declararan ateos. Pero mi pregunta es, o Ujú. sea, ¿cuál es el sentido? Y no es una pregunta con mala intención, sino que también tengo ese interés de contar la historia de estos grupos sectarios y desnudar sus estructuras frente al mundo creyente y frente al mundo no creyente. Bueno, ahí hay dos hay subtextos, incluso subtramas. Por ejemplo, está la trama de las mujeres que a lo largo de la novela son las protagonistas y las fuertes. Y cómo, por ejemplo, la gente se pregunta esto en un mundo machista, en un mundo patriarcal, se pregunta cómo las mujeres constantemente entran en relaciones violentas con hombres abusivos. ¿Cómo es que eso pasa? Y no solamente se circunscribe a mujeres iletradas o que no han tenido una educación o mujeres pobres, sino que no importa su estatus socioeconómico, pueden entrar y son capaces de entrar en una relación que termina en lo que acabas de contar, en hachazos por parte de su pareja. Pero la misma pregunta le hacemos a la gente, ¿cómo se metió en una secta esta persona? ¿Cómo es que entran en una relación así con una secta? Y vemos algunos paralelismos. Por ejemplo, en una relación de abuso, la pareja le dice cómo vestirse, con quién hablar, qué comer, dónde ir, cuándo salir. En una relación con una organización religiosa abusiva, te dicen qué comer, qué vestir, con quién hablar, con quién no hablar. No, hay algunas, yo quiero hacer ahí como un paralelismo entre las dos cosas y las mismas preguntas. La pregunta del por qué solemos caer en ese tipo de relaciones. Y vos bien lo dijiste ahora, no se circunscribe a la religión. Podría ser un partido político, podría ser cualquier grupo humano, porque esto subyace en la humanidad. Y pues mi interés no es desdeñar la religión, sino la parte de la religión que es peligrosa para las personas, para la política, para las sociedades, de la misma manera que la política es peligrosa para las personas, las sociedades y para la cultura misma. Y de la misma manera que las relaciones interpersonales de pareja pueden ser peligrosas para las mujeres y para los hombres y para la cultura. El machismo, el patriarcado, etcétera. Es como ese tipo de diálogo que quiero hacer con, ojo, pongamos atención, usted también puede ser parte de las víctimas de esto. Sí, claro, sin duda. Ese es uno de los temas que a mi modo de ver hay que contar. Creo que eso hay que narrarlo, hay que mostrarlo, hay que desnudarlo y sea desde la perspectiva que sea, reconocer que los espacios humanos siempre van a estar llenos de humanos, ¿no? Con todo lo que implican. Hay una novela de Jursenar que se llama Opus Nigrum y hay un capítulo sobre la muerte en Münster y es precisamente eso. En un lugar de Alemania todavía se conservan en la iglesia se conservan las estructuras y efectivamente lo que se cuenta es eso, el lugar donde se formó una secta y donde esa secta tuvo muchas personas al servicio sexual del líder
y pues beneficiándose siempre. Juan Esteban Londoño, gracias por este par de conversaciones. Espero que no sean pocas más las que nos resten, sino que se multipliquen mucho y además en persona. Gracias por este tiempo. Pura vida. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Esta es una linda oportunidad para conversar con un gran amigo que es de Colombia y ya casi voy a presentarlo. Él se llama Juan Esteban Londoño. Pero tengo que decir antes que estos diálogos, que van a ser dos, son parte de las actividades culturales que se están realizando de forma virtual durante la Feria Virtual del Libro en Costa Rica. Así que vamos a disfrutar muchos eventos y estos dos son parte de toda esa cartelera. Juan Esteban Londoño nace en Medellín, en Colombia, en 1982. Es escritor, docente e investigador en las áreas de hermenéutica, literatura y religiones. Doctor en teología en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Estudió filosofía y maestría en filosofía en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Tiene además una licenciatura y una maestría en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Es autor de la novela Evangelio de Arena en el 2018, del libro de ensayo Hugo Mujica, El pensamiento de un poeta en la poesía de un pensador, Argentina, 2018, y del poemario El país de las palabras rotas, Nueva York, 2019. Ha escrito diversos artículos científicos sobre filosofía, literatura y religiones. Sus cuentos y poemas han sido publicados en diferentes revistas y traducidos al inglés y al ruso. También ha participado en diversos proyectos musicales como vocalista y compositor, de lo que yo también soy testigo. Bien, en esta primera charla, que de hecho estoy empezando por la segunda que habíamos planeado, pero me adelanto y vamos a hablar, el tema de esta segunda conversación tiene que ver con la literatura y teología. Literatura y teología. Y en esta conversación que vamos a tener con Juan, vamos a hablar de su novela, que la leí y que por cierto la recomiendo muchísimo. Esta novela se llama El Evangelio de Arena. Bien, Juan, en primer lugar, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. Vos allá desde Colombia, en media pandemia, yo acá desde San José, en Costa Rica, en las mismas situaciones, pero nos une bastante, gracias a Dios, pues la tecnología. Teología y literatura, literatura y teología. ¿Cómo podemos empezar a hablar de este tema? Por lo menos desde el ámbito más general y luego pensando un poco más en Latinoamérica. Hola José, ¿cómo estás? Qué bueno vernos de nuevo, hace tiempo no conversábamos. Bueno, yo tengo que decir algo y es que el trabajo mío en literatura es diferente del trabajo que hago en teología y en parte del trabajo que hago en filosofía, pero a la vez todo se mezcla y todo se junta y es indispensable pues no acercarse a eso. En ese caso hay líneas, hay interpretaciones de literatura y teología, hay literatura que contiene temas teológicos, hay literatura hecha por teólogos que trata de hacer, digamos, novela o ficción. Algunos lo logran, otros no tan bien. Este es el caso, pues, son muchos intentos. Por ejemplo, está La sombra del Galileo, de Gerd Theissen, un teólogo alemán que trató de contar el contexto del Nuevo Testamento en una pequeña novela, pero Theissen es tan alemán que al final de cada capítulo dice unas cartas y da las fuentes y debate las cosas y termina haciendo una discusión histórico-filológica sobre las fuentes de la teología, entonces uno pues, lo saca de la ficción a uno. Por otro lado, hay autores como C.S. Lewis, por ejemplo, o Tolkien, que eran creyentes, especialmente C.S. Lewis, y se volcaron a hacer una literatura donde compartieran sus creencias. Hay otros que trabajan temas teológicos sin ser creyentes, digamos, por ejemplo, Raúl Zurita, el poeta chileno, donde reescribe y recuenta temas, o también Humberto Eco en El nombre de la rosa, donde cuenta ese tipo de temáticas. Es decir, depende cómo se le aborde.
Juan, y por ejemplo, también pienso en Soren Kierkegaard, que desde la filosofía, incluso desde la teología, también hace narraciones un poco más literarias que teológicas, pero ahí hay una mixtura entre lo que es el pensamiento teológico y el mensaje que él está intentando compartir y la mera construcción de la belleza, de la estética, que de hecho es muy kierkegaardiano, pero de su acercamiento a la literatura como tal, incluso empezando por sus seudónimos, ¿verdad? Ahí hay mucho también que podemos discutir probablemente en que cuánto de teología hay en la literatura y cuánta literatura hay en la teología misma. Claro, no, y el tema en Kierkegaard también, sí, que gracias por esa precisión, porque, o sea, yo hago esta distinción. Teología es cuando una persona quiere proclamar algo, algo que ha investigado, pero también que está vinculado a su fe y tiene una intención querigmática o proclamativa. Otra cosa son autores que toman o abordan temas teológicos o temas religiosos que conciernen a mucha gente, pero no intentan proclamarlo. Kierkegaard tenía algo que se llamaba la comunicación indirecta. Hay un texto de él que se llama Mi punto de vista y él plantea cuál es su postura. Él se consideraba a sí mismo un pensador religioso, pero escribía desde otras opciones. El que a mí más me gusta es el Esteta, en el cual escribe, por ejemplo, el diario del seductor o lo uno o lo otro. Y ahí es donde él está contando un poco por el amor al arte, por el amor a la palabra y lo hace muy bien. Entonces depende mucho como desde dónde se origina y cuál sea la intención de la escritura. Claro, y bueno, intentando también ahora hacer muchas más claras las diferencias o las coincidencias que puede haber en una cosa o la otra, hay literatura teológica sin que nazca desde una pretensión dogmática o una pretensión incluso apologética de ninguna clase. Incluso, por ejemplo, podemos pensar en Borges. Borges habló mucho de Dios, Borges habló mucho en sus ensayos, en su crítica, pero también en su poesía. Habló mucho de las descripciones más, incluso de los dioses germánicos, etcétera. Pero podemos pensar que en Borges encontramos algo de teología o no necesariamente. A mi modo de ver, no. A mi modo de ver, no hay un deseo querigmático, por lo tanto no es teología. Digamos, en el campo de la teología está la filosofía de la religión, que investiga la religión sin necesariamente comprometerse con ella, y lo hace muy respetuosamente. Y está la teología que se compromete con la religión, son personas que ejercen su profesión pastoral, ya sean sacerdotes, pastores, pastoras, este tipo de ministros, y también están vinculados con eso. Entonces, digamos que Borges, él no creía en Dios, él era agnóstico. Hay muchas pues, entrevistas de María Kodama donde explica esto, pero a Borges Dios le parecía un gran personaje literario. En Claro. ese caso, digamos que aborda los temas sin necesariamente ser teológico. Ahora, él también, y María Kodama habla mucho del budismo, que no es una religión, sino una filosofía en sí misma, y por ahí más bien ellos se enmarcaban en ese ámbito. Pero podemos entonces pensar, y ya casi lo que quiero es ir entrando al tema de tu novela que me ha fascinado, la terminé de leer anoche. Este, esa misma distinción que podemos tener entre teología y literatura se puede tener entre política y literatura. Es decir, el escritor literario puede estar comprometido con la política partidista o ahí deja de ser, se sale del ámbito literario. Bueno, hay dos miradas, ¿no? Una es la de la poesía pura y la otra es la de la poesía comprometida. La poesía pura se concentra en la escritura de la poesía por la belleza. Tenemos en América Latina, por ejemplo, Hugo Mujica. Se considera esto un acto de poesía pura por la búsqueda de la creatividad en el arte. Y por el otro lado está la poesía comprometida, que hay muchísima, y hay grande poesía comprometida, como por ejemplo la de Roque Dalton. En ese caso hay un interés, hay una intención, y también puede ser desde ambos lados. Es decir, hay gente que está usando la literatura para decir lo que le importa, hay gente que está usando la literatura para expresar su creencia política, su visión de la sociedad,
Entonces siempre está la pregunta sobre el escritor comprometido o el artista comprometido, que depende muchísimo de la postura que se toque. Finalmente, desde la literatura lo que uno evalúa es la calidad. O sea, uno dice, Roque Dalton es un gran escritor sin duda, o Pablo Neruda, ¿no? Claro, Pero porque depende muchísimo del lugar. por ejemplo, si vemos a la pintura y vemos, por ejemplo, Guernica y pensamos en Picasso, no pensamos si está comprometido o no comprometido con un asunto absolutamente político, sino que interpretamos desde la política y desde muchos otros ángulos, pero también vemos la parte estética y la parte mucho más del artista, no solamente la parte de su mensaje en sí mismo, pero evidentemente está comprometido con un mensaje ahí, evidentemente. Lo mismo podemos pensar en la literatura desde la teología y desde la política. Sí, claro, sin duda pues hay gente que puede hacerlo y lo hace muy bien. Digamos, C.S. Lewis escribió grandes obras que de hecho tuvieron influencia sobre Borges. Cuando Borges tuvo ese coma, él dice que él regresó del coma y soñaba con algo que la mamá le estaba leyendo, se lo estaba leyendo en inglés y era Fuera del planeta silencioso de C.S. Lewis. Ujú. Y en ese caso pues digamos que hay una influencia fuerte, ¿no? Pero también depende mucho de la intención. Es decir, hay literatura para divertirse, hay Sí. literatura para criticar a la sociedad y hay buena literatura para divertirse y hay buena literatura para criticar a la sociedad, pero también hay mala literatura solo del arte por el arte y también hay mala literatura política porque una se vuelve redundante en sí misma y la otra se vuelve panfletaria. Ya para finalizar en esta primera parte más conceptual, ¿dónde ubicarías a Rilke vos? ¿Cómo lo pensarías en medio de esta discusión, en esta conversación? No, para mí Rilke es alguien que dejó el mundo por la poesía y se fue a habitar la poesía como el lugar de lo abierto. Rilke nos dio unas elegías maravillosas y se comprometió con la poesía porque sentía que su compromiso era la creación. Hay gente hecha para eso, es decir, hay plantas y hay flores que existen no para marchar ni para protestar, pero existen para ser bellas, para alegrarnos la vida. Hay Ujú. canciones que no tienen letra y nos conmueven el alma y despiertan muchas cosas. También acontece en la literatura. Para mí Rilke es uno de esos, o Hölderlin, por ejemplo. Ujú. Que de hecho la primera vez que vos y yo hablamos fue sobre Hölderlin. Me acuerdo, qué buena memoria tenés. Sí, Y de eso hace ya, te puedo decir, 12 años, 10, 11 años por ahí, entre 10 y sí. 12 años. Eh, y hoy estamos compartiendo un cafecito que por la hora y por la pandemia pues no nos permite mucho más, pero estamos pensando que pronto una cervecita o unos vinos ya se tienen que venir, ya sea vos acá en San José o yo tengo que ir a Colombia. Claro, Hablemos de tu buenísimo. novela, Juan. Yo la terminé anoche. Debo decir que la poética de tu novela me impresionó mucho, me encantó. Eh, es una novela que se lee rápido sin dejar de ser una novela absolutamente profunda y de hecho compleja. Compleja porque abarca, es como un mar muy profundo y puedes ver solo las olas superficiales, pero también la vida que hay debajo de ellas. Y entonces sí, se puede leer de un solo tirón, por ejemplo, además porque vas logrando llevar la tensión del asunto que va increciendo y uno puede ir hilvanando esa tensión porque le van dando ganas de qué es lo que sigue. Pero al mismo tiempo, una relectura también es válida para encontrar mucho más de lo que en una primera probablemente se tenga. Tengo que decir que me sorprendió, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, como llaman ahora, la temática de un hombre que al mismo tiempo puede ser discípulo de un celote, o no un celote, pero sí de un líder que es parte de las revueltas judías del primer siglo contra el Imperio Romano.
y que evidentemente era un pueblo absolutamente marginado y oprimido, y ahí vienen todas las revueltas de toda clase, están los esenios, están los celotes, están varias revueltas y varios grupos, pero al mismo tiempo este mismo tiene la oportunidad, diría yo, de ser el espía de otro líder de ese momento, y en calidad de espía también nos deja ver como un investigador los entresijos de otra parte de esa misma moneda, por así decirlo, otra cara de la misma moneda. A uno de los dos se le llama Bar Rabá, que es el líder, el primero, y me gustaría preguntarte aquí, porque ahí uno podría ir previendo un poco más en esa segunda lectura que viene desde el arameo y desde el hebreo, el hijo del maestro, y que a ¿verdad? Bar Rabá podría traducirse como hijo del maestro, pero también a él mismo se le llama el maestro. Y al otro líder, al otro que figura a Cristo, a Jesús, de alguna u otra manera, diría yo, o que es, ahorita te lo voy a preguntar, se le llama hijo de mujer. Hijo de mujer, porque precisamente pues no tiene un papá visible, y es pues un hijo de cualquiera, por así decirlo, y de hecho fue vituperada ella y vituperado él por ese hecho. Y está en el péndulo entre esos dos liderazgos que son revoltosos a su propia manera y que ambos terminan en un desenlace muy interesante. Me callo aquí, pero quiero decirte que me hizo recordar las memorias de Adriano, de Yursenar, en el tono y en la forma también, y me gustó muchísimo. Contanos un poco más vos. No, sí, haces un enlace perfecto. O sea, Memorias de Adriano es la novela que a mí más me ha gustado de todas las novelas que he leído. O sea, si a mí me dieran a escoger un libro, escogería ese. Este es el gran libro y es el gran interlocutor. Yursenar es una escritora a la que yo le debo mucho. Me ha encantado Opus Nigrum, los cuentos orientales, un cuento que se llama Anasoror. Tiene cosas fantásticas, me gusta mucho eso, y se trata de eso, hacer una investigación histórica, pero contarla con delicadeza. Yo provengo de un contexto donde ha habido mucha violencia, y yo he visto mucha violencia, pero siempre he querido contar aquello que acontece con mucho cuidado, no con esa violencia que se narra, sino entrar con despacio a contar esos acontecimientos de un modo distinto. Y efectivamente la novela nace de ahí, digamos, de mis investigaciones cuando estaba haciendo la maestría en teología, que estaba en Costa Rica, y me interesó muchísimo todo el fondo neotestamentario, el mundo griego, el mundo romano, toda esa construcción. Yo tenía mucho material y en algún momento dije, no, pero es que yo quiero, o sea, yo siento muchas cosas frente a esto. Yo tengo muchas dudas frente a esto. Yo tengo algunas búsquedas o encuentros frente a esto y yo quiero responder poéticamente. Entonces me senté a escribir a mano cuando estaba en Costa Rica, después en Colombia, todo lo escribí a mano en una agenda, y cuando me fui a Alemania todo lo pasé a la computadora y finalmente se convirtió en la trama de una novela. Quedaron por fuera muchas cosas, traté de sintetizarla, hacerla que fuera corta y que planteara ahí mucho de mis dudas, de mis emociones y de mis búsquedas, frente a ese gran tema evidentemente teológico, que es Jesús de Nazaret, el Nuevo Testamento, la pregunta por quién es este hombre y por lo que puede significar desde muchos ángulos. Sí, y además de eso, me gusta mucho el choque de las culturas y de las lenguas que puedes revelar allí, y lo que puede dar como fruto el atravesar las fronteras lingüísticas, incluso pensando no solo en la parte cultural, sino en la parte teológica. Cuando se pasa la frontera hacia el griego, desde el arameo al griego, por ejemplo, pensando en el esclavo que hablaba griego y que enseña el griego a los hijos de sus dueños, pues ahí hay una expansión también teológica para quien pueda articular desde el griego, digamos,
otro mundo posible, digamos, que está del otro lado. De hecho, tu protagonista termina viviendo en Chipre y termina asumiendo prácticamente una vida chipriota con su lengua, y sus hijos tienen nombres griegos y no hebreos ni arameos, como asumiendo otro mundo totalmente, o sea, trascendiendo lo que dejó atrás, que puede tomarse como un fracaso, no lo sé, pero asumiendo una vida totalmente distinta. Y esto lo da creo que desde el primer capítulo de tu libro vas dando notas de esta frontera lingüística, que puede ser incluso hasta teológica. Claro, efectivamente, porque más que un fracaso en el personaje que se llama Shimon, es una búsqueda. La vida es como la de las serpientes y la sabiduría es ser como una serpiente, ir cambiando de pieles. En ese caso, el personaje crece en un contexto judío, trato pues de adentrarme en todo ese mundo rabínico, pero obviamente no quería que mi novela fuera una discusión de rabinos haciéndose todas las interpretaciones, porque sería la cosa más aburrida del mundo. Él va buscando, atraviesa el desierto, atraviesa el mar, tiene experiencias militares, eróticas, tiene experiencias de encontrar amigos y hacerse preguntas, experiencias religiosas también. Y Sí, en ese caso está la búsqueda. de hecho, toda la novela es un viaje, literalmente. Arranca como un viaje y termina en Chipre. Pasa viajando con creo que son solamente 2 momentos de 6 meses estáticos en un solo lugar, donde tiene que permanecer como de incógnito y tranquilos. Creo que son 2 momentos, y después todo el resto es un verdadero viaje, es una literatura del viaje, ¿verdad? Y lo otro que me gustaría que nos contaras también es esa parte poética. Yo tengo aquí una frase que me gustó muchísimo. Hablas de encuentros eróticos y encuentros también muy emocionales, también enfrentándose a la tragedia de la pérdida de un ser, de una mujer que se ama, por ejemplo. Pero en un encuentro muy poético, muy erótico, decís esta frase que a mí me encantó. Dice: ya no fui yo, sino la danza. No era ella, sino mi sed. Vos allí, como novelista, también estás haciendo poesía, ¿no? Y lo dijiste hace un rato, digamos, la forma de acercarte a los acontecimientos es suave, pero no estás diciendo nada que no sea violento en algunas cosas, pero esa violencia se narra de una manera dócil, digamos, no sé cómo expresarlo, pero también la erótica no es tampoco voluptuosa, sino poética. Claro, sí, no, de otro modo sería pornografía. No se trata de eso. O sea, creo que la literatura logra mucho más, pues también hay literatura muy descarnada que logra cosas, pero no es mi interés. Digamos que la novela es una novela poética, más incluso que histórica, más que vincularse a otra cosa. Es una reacción poética frente a datos históricos y es tratar de vivenciar en el lenguaje, de concentrarse línea por línea. De hecho, la trabajé y la novela la trabajé línea por línea. Es decir, yo me senté finalmente a ver cada párrafo, dónde empieza y dónde termina la frase, palabra por palabra, cuidando incluso de que no se repitieran vocales en una frase, porque también amo eso, ¿no? Creo que no solamente es un mensaje que se comunique, sino también hay bellezas como las flores que uno quiere es dedicarse a contemplar. Ujú, En ujú. ese sentido, digamos, fue mi intención y fue narrar desde toda esa belleza y también desde toda la fealdad, porque también hay horrores narrados, asesinatos, la muerte del padre, la Ujú. muerte de los amigos, la muerte de la mujer amada, muchas cosas. Pero Sí. tratar de contarlo con detenimiento y decir, bueno, ¿cómo cuento esto de un modo que no se cuente como lo escucho yo en Colombia siempre? Porque en Ujú. Colombia en las calles uno escucha cómo la gente cuenta las cosas, en las noticias, en los diarios amarillistas, y prefiero contarlo de otra manera, como también vivirlo de Sí. otra manera. Claro, claro. Juanes,
Una novela maravillosa, te felicito, te deseo realmente muchos éxitos, no solamente en esta novela, sino en lo que viene, en lo que venga. Yo te la agradezco porque la disfruté y realmente me alimentó desde la parte estética. Decía Víctor Hugo, creo que era Víctor Hugo, que él no era un gran talentoso, no es tu caso, pero digamos que Víctor Hugo no era un gran talentoso escribiendo, pero que lograba sus obras pensando una premisa. Cada palabra tiene su lugar y su momento. Y cuando releemos una frase y encontramos aquella palabra que no es la adecuada, no es la que debe estar ahí, aunque signifique, sea un símil o lo que sea, o sea, una palabra equivalente, él la quitaba hasta encontrar la verdadera palabra que encaja perfectamente en sonoridad, en estética y en significado y en sentido en la frase. Y ahora que lo estabas describiendo, pues recordé esto, me parece que esa construcción arquitectónica que hiciste en la novela, pues dio un resultado maravilloso. Te felicito muchísimo.